Hola amigos, y ahora sí que sí, este es el último programa de la temporada, el último sábado cultural y el último programa hasta la última semana de febrero, en que volveremos, supongo, con los análisis semanales, participará Nicole Rodríguez, esperamos que las cosas sigan igual, pero bueno, uno en estos tiempos que corren ya no se puede asegurar ninguna cosa, pero probablemente vamos a regresar. Insisto en lo que ya les dije ayer de mi agradecimiento a todos ustedes que me han estado siguiendo en un número cada vez mayor. Les pido sí a los que les gusta el programa que se tomen un segundo en marcar el dedito para arriba, porque a nosotros los youtubers, no solo a mí, sino que a todos los youtubers del mundo, esos deditos para arriba les significan un beneficio en última instancia económico, porque YouTube toma en cuenta eso, etcétera. Yo no tiene que vivir de alguna cosa. Así que, ¿para qué estamos con cuestiones? Necesito sus dedos para arriba. Necesito su presencia. Y para asegurarme que su presencia existe, lo trato de hacer lo mejor posible dentro de mis tremendas limitaciones. Y vamos a ir al tema de hoy, que lo he titulado Apocalipsis Now, como la película. El apocalipsis ahora. Como ustedes saben, apocalipsis es una palabra griega que tiene un doble significado. Por un lado, el que todos asumimos, un descolapso, un fin de mundo, una cosa tremenda. Y por otro lado, como suele a veces acompañar las muertes, una nueva vida, una renovación. Está por verse. Los que viven el apocalipsis no sobreviven para ver lo que viene después de bueno que pueda salir de ahí. Y me refiero con Apocalipsis Now al hecho de que, como lo he dicho ya lateralmente en varios programas, estamos entrando en una fase, ya entramos ya, en una fase completamente distinta al periodo que se extiende más o menos desde los 90 hasta un par de años atrás o algo así. Es decir, estamos hablando de un periodo de unos 25, 30 años, que a su vez fue precedido por un periodo que va del fin de la Segunda Guerra Mundial al año 90, que no fue del todo pacífico, pero no hubo guerras mundiales, no hubo una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y paulatinamente el mundo, incluyendo a gente que piensa supuestamente, fue haciéndose la idea de que la guerra era una pieza de museo, que solamente en algunos rincones, por supuesto, habían actividades terroristas, algunos salvajes por ahí, algunos imbéciles, pero que eso tarde o temprano iba a terminar con el paso de las generaciones, pero que ya grandes guerras no íbamos a ver, y como en parte por ese sentimiento y en parte por otras razones, en Europa, por ejemplo, hace muchos años empezaron, algo que ahora están revirtiendo, empezaron un desarme total, los ejércitos, las fuerzas armadas de los países europeos perdieron prestigio, ya no, era mucho menos la gente que tenía interés en hacer carrera militar, los presupuestos militares descendieron enormemente, los ejércitos empezaron a convertirse en una pieza de museo buena para los desfiles, cuando había desfiles. Todo eso ha cambiado ahora con la guerra entre Rusia y Ucrania, pero de la noche a la tierra ha cambiado tremendamente. Entonces, hemos vivido un periodo en que nos hemos engañado con la idea de que se acababa la historia, por lo menos vista como el drama que siempre ha sido desde que somos humanos, desde que abandonamos las cavernas y quizás ya entonces, el periodo de las guerras, las luchas, el combate perpetuo, pero no es así. No es así. Fíjense ustedes que si examinan la historia en general, no solo la historia de tal continente, de tal civilización, sino que la historia humana, tal como se ha manifestado en diferentes civilizaciones, en Egipto en su momento, en China, en la India, en Europa, en Rusia, ahora en las Américas, qué sé yo, en todas partes, en distintos grados. En algún momento en una parte van, por así decirlo, llevan la posta del progreso y el desarrollo, luego pasa a otra civilización, ahora es la civilización occidental, si podemos llamarla así. En todo ese periodo, si ustedes lo examinan, se van a percatar, sobre todo en aquellos lapsos en que hay mejor documentación, que
no se ha carecido de lapsos como el que hemos vivido en estos últimos 20 años, y si sumamos desde la Segunda Guerra Mundial, más. Ahí son 55, 70 y tantos años de relativa paz. No es primera vez que ocurre también que los que vivían en esa época se hicieron la ilusión de que la humanidad había dejado atrás la prehistoria de guerras y conflictos. Yo les puedo poner un ejemplo que está bastante cercano y que ustedes pueden encontrarlo en una multitud de libros de historia. El periodo, llamemos para simplificar, desde la última guerra importante que hubo en Europa, que fue la guerra franco-prusiana en 1870, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. En todo ese periodo, que son hartos años, estamos hablando de 44 años, en todo ese periodo en que la humanidad desarrolló, empezaron a aparecer un montón de invenciones, realmente fue un salto tecnológico inmenso. Aparecieron, bueno, ya habían aparecido los ferrocarriles, pero se desarrollaron mucho más. El telégrafo, en algún momento apareció el teléfono, la radiotransmisión por las ondas hertzianas, como se decía, o sea, la radio, la máquina de vapor ya se había generalizado en todo orden de cosas. Aparecieron los motores de combustión interna, las máquinas pesadas, voladoras, los aviones. ¡Cuánta cosa! No, en el campo de la medicina, en el campo de la física, el periodo, los primeros años del siglo XX, Albert Einstein presenta su teoría de la relatividad especial. Freud, trabajando en Viena, entrando a nuevos ámbitos de la mente humana. El arte, la cantidad de músicos brillantísimos que en un momento dado fueron contemporáneos en Europa, los franceses Maurice Ravel, Claude Achille Debussy, y otros que se me van en este momento, pero también bastante, Fauré, montones, los rusos, Igor Stravinsky, Rimsky-Korsakov, Borodin, los alemanes, Bach, Gustav Mahler. Después aparece Anton Weber, que crea nuevas maneras de componer música, la música dodecafónica, con escalas distintas. Alban Berg. En fin, fue un estallido cultural, tecnológico y científico fantástico. El progreso humano, económico, fue tremendo, salvo en las zonas más atrasadas del mundo, pero básicamente en el mundo de Europa. Y por eso que, claro, retrospectivamente algunos llaman a ese periodo la Belle Époque, la bella época. Y quiero llegar a ese punto, los contemporáneos de ese periodo, los hombres y mujeres que vivían, por dar una fecha cualquiera, en 1899, cuando terminaba el siglo XIX ya, habían visto guerras. Los ingleses habían estado involucrados en la guerra con los Boers en Sudáfrica. Había estado recientemente la tremenda guerra franco-prusiana, que fue muy sangrienta, brutal, muy poco conocida, pero muy importante, muy brutal. Habían temas militares de todas maneras, pero en general se sentía que no había un conflicto universal, que el mundo iba hacia la paz y que estos restos de guerra, de conflicto, de pobreza y de miseria y de hambruna iban desapareciendo, que los pueblos, ya, entre comillas, salvajes del mundo o que se habían quedado en el pasado, como China, la India convertida en parte, en provincia del imperio colonial británico, iban a integrarse a la civilización. En su momento, esa era la gran tarea del hombre blanco, decía un gran escritor británico, Rudyard Kipling. Hay una persona, entre paréntesis, que siempre comenta en YouTube de que es espantoso mi inglés hablado. Tiene toda la razón. También es espantoso mi inglés hablado, mi francés hablado, mi italiano hablado, mi portugués hablado, de todos los idiomas que conozco y que leo y que escribo. Pero uno no lo puede hacer todo bien, ¿no es cierto? Hablo mal. Bien. Rudyard Kipling, como ustedes quieran. Había la sensación de que la humanidad había saltado a otro nivel, que la paz era lo esencial, que los conflictos eran marginales y estaban arrinconados en estas zonas atrasadas del mundo, y que era cuestión de tiempo que todo el mundo se integrara a este progreso que parecía infinito. Eso es.
durante varias décadas, y a pesar de algunos nubarrones que se empezaban a juntar, a pesar de algunos conflictos militares aquí y allá, la sensación era que en lo principal se iba a eso. ¿No les recuerda algo a ustedes esa sensación? Claro que sí. Les recuerda el periodo en que se derriba, en que se viene abajo el mundo socialista, se viene abajo el muro de Berlín, se escribe el fin de la historia. Fukuyama escribe un libro que se llama El fin de la historia. Y claro, siguen habiendo conflictos, eventualmente aparecieron las guerrillas del fundamentalismo islámico, pero tal como en la Belle Époque se pensó, ok, pero eso es marginal, son unos picantes, atrasados, que por último los vamos a destruir, los vamos a aniquilar con fuerzas especiales, pero en general el mundo civilizado está en paz. La globalización ha ido creciendo, creció de una manera impresionante. El comercio mundial es inconcebiblemente grande. Y para allá va la historia. Una vez más se pensó que se había acabado un periodo entero, que entrábamos a otro capítulo, que, por ejemplo, al menos en ciertas zonas del mundo, otra vez Occidente, lo de la guerra era inconcebible. Una guerra en Europa, decían, después de la Segunda Guerra, la Primera Guerra y de la multitud de guerras que hubo antes. No, eso ya terminó. Ahora hay una Unión Europea, ahora hay una comunidad, ahora hay una unidad. Los rusos mismos abandonaron el comunismo y están comerciando con todo y se han integrado en un grado fundamental a la economía global. Los chinos, en un momento dado, cuando los norteamericanos les dieron luz verde, Clinton, empezaron a crecer más y más y más, vendiendo sus cosas por todos lados. Aparecían también como integrados a esta globalización, donde lo importante es el comercio, la prosperidad, el crecimiento económico. Las guerras, como les digo, arrinconadas ahí en sectores primitivos, con religiones medievales, claro que sí, pero eventualmente eso se va a superar. Eso fue el sentimiento que predominó en los años 90. Y yo diría, predominó cada vez menos, sí, ya empezó a atrizarse por todos lados los primeros 10 años del siglo XXI. Así es que no es primera vez, estimados amigos, que los seres humanos se hacen esta ilusión. Y lo que ha sucedido, lo que realmente sucede en estos periodos de reposo, no es que sean interrumpidos accidentalmente como le ocurriría a la Tierra, al planeta Tierra, si le cayera un meteoro y devastara todo. No son accidentes que le pasan, como un accidente del tránsito, a estos lapsos de progreso, de reposo, de superación, no más guerra, puro comercio, cooperación mutua, multiculturalismo, todos los discursos que se celebraron con esta visión. Pacifismo, empezamos a preocuparnos del medio ambiente, los problemas globales. No fue un accidente lo que iba a venir, pero antes de referirme a eso, ustedes me van a permitir que me refiera a mi primer bloque de este último programa sabatino de la temporada, y les recuerdo a Oxinova, este polvito que viene en un sobrecito como de sopas, que usted lo mezcla en 1 litro de agua y se forma una sopa de colonias, una colonia de bacterias aeróbicas, y usted vuelca ese líquido con las bacterias ya pululando y desarrollándose, lo vuelca allí donde ahí están los peores olores, por ejemplo un pozo séptico, y se acabaron los malos olores porque estas bacterias van derechito a destruir las bacterias anaeróbicas, que son las que producen los malos olores, que están en el proceso de la descomposición del material orgánico. Esa es una manera directa de ir a la yugular al tema del mal olor. Oxinova. Solo se adquiere en el sitio de ellos que ustedes están viendo a mi derecha. Continúo con Kaizen Automotriz, que tuvieron la amabilidad, entre paréntesis, de atender a una de mis hijas, que tiene un vehículo aún más viejo que tiene un Toyota del año 90, creo, algo así. Y hicieron con ella lo que hacen con usted. Mantención preventiva, auscultarlo por todas partes a su vehículo, funcionando bien, pero ese era el punto. Uno va para que vean si hay algo que podría estar fallando, si hay algo que hay que reparar ahora y no esperar que se produzca una pan. Esa es la gracia de Kaizen Automotriz. Operan súper bien,
son muy amables, son muy eficientes y yo los recomiendo fervorosamente. Kaizen Automotriz. Continúo con inviertanusa.cl, esta empresa chilena norteamericana que le facilita enormemente en todos los sentidos su inversión en bienes inmobiliarios en Estados Unidos. Le abre cuentas a los bancos, le consigue crédito, le puede conseguir viceresidencia, lo asesora y mucha atención con lo que les voy a decir, porque esto es la gran diferencia con otras empresas que también ayudan a invertir en Estados Unidos. La atención posterior, estimados amigos. La atención posterior de Inviertanusa para que cualquier problema con su inversión sea resuelto. Sobre todo un problema que ocurre en otro país es más complicado. A lo mejor usted tendría que viajar. Inviertanusa.cl se hace cargo del asunto. Ese servicio de postventa, o no sé cómo llamarlo, no es postventa en realidad, ese servicio post-inversión es único, estimados amigos. Y termino este bloque con actualizatureglamento.cl, donde está un grupo de profesionales a cargo de actualizar el reglamento de su edificio, su condominio, en conformidad con la nueva ley que rige sobre estas materias, cosa que hace rato que se vencieron los plazos y es obligatorio. Pues si usted no tiene en ningún momento un problema en el edificio, no pasa nada aparentemente. Pero llegue usted a tener un problema y tenga que aplicarse un reglamento que no corresponde y ahí los problemas se van a multiplicar al cubo. Actualizatureglamento.cl. Son expertos, son profesionales, sáquese ese peso de encima. Les decía que estos lapsos que ha vivido la humanidad en muchos momentos, los tiempos no solo de paz, sino que lapsos bastante largos de paz, en que todo parece estabilizado, como que se llegó a una solución en los asuntos humanos. Esa es la sensación que tiene la gente. Ya se resolvieron los temas que nos llevaron a las guerras y a los conflictos. Ya hemos llegado a un acuerdo, a una manera de convivir estable para siempre y jamás. Esos periodos no son bruscamente, como suele ocurrir, interrumpidos por conflictos de la grandísima, sino que han estado madurando precisamente en ese lapso. Son esos lapsos mismos aquellos que preparan el gran estallido, estimados amigos. Son los tiempos, y mientras más largo, con mayor fuerza, en que están madurando temas que no se resuelven, que se postergan, que se arreglan a medio morir faltando, y por eso que hay esa paz. Por eso que hay ese reposo y por eso que dura bastante tiempo. Pero no porque no haya problemas, sino porque no se han enfrentado los problemas, porque se han postergado los problemas, porque han sido parchados a medias. Entonces se gana otro lapso de tiempo. Son procesos geopolíticos de competición, al principio sorda, en sordina, luego cada vez más abierta entre distintas unidades o entidades dentro de este panorama mundial. Son, qué sé yo, un montón de factores que maduran, de grano pasan a pústula, de pústula pasan a tumor y terminan por reventar. De manera que esos periodos de paz que parecen inaugurar una nueva época maravillosa de progreso son muy, pero muy engañosos, estimados amigos, y son periodos en que se acumulan tensiones no resueltas que de vez en cuando asoman en el horizonte como una nubecita, que de vez en cuando algunos individuos, un filósofo por acá, un historiador por allá, un escritor, que son bastante intuitivos para estas cosas, los ven y pueden hasta escribir sobre eso. Pueden hacer, digamos, dar una advertencia por escrito. Pero no son oídos, no son creídos, se les considera alaraco, como me sucedió a mí cuando anuncié que venía la revolución en Chile, porque nadie quiere que le arruinen la fiesta simplemente. Uno es un aguafiesta. Uno no quiere oír. Y dice, no, esas son tonterías, eso ya no va a ocurrir. Este hombre simplemente quiere llamar la atención, está disvariando, como está disvariando. Entonces, aparecen los problemas, se empujan, se reprimen,
Por último, no se les ve. Ni siquiera se les reprime o se les empuja. No se les percibe. ¿Y cuáles son esos elementos que se están acumulando en estos largos periodos de paz que parecen que no van a terminar nunca? Montones, pero voy a nombrar algunos. Uno que ya lo mencionó un historiador griego que yo les he mencionado a su vez muchas veces, Tucídides, un historiador que estuvo activo en el periodo de la famosa Guerra del Peloponeso, o sea, estamos hablando de mediados del siglo V a.C., incluso alcanzó a participar en esa guerra y escribió Historia de la Guerra del Peloponeso. Y la escribió entre otras cosas porque él explica para qué la escribe, porque dice él, siendo la naturaleza humana como es y constante, podemos asumir que estas cosas que vamos a analizar ahora van a repetirse, como efectivamente ha ocurrido, y esto podría ser de alguna utilidad. Eso es lo que pensaba Tucídides. Tucídides ya mencionó algunas de las cosas que voy a mencionarles yo. Una de ellas, la principal, se produce una acumulación de tensiones que eventualmente van a terminar en una guerra, porque algunas de las partes de este conjunto de entidades sociales que están en relación teme el crecimiento de otra que está creciendo mucho y que podría llegar el día en que impusiera una supremacía y por lo tanto convirtiera a estos otros que miran ese crecimiento en vasallos. Temen ser avasallados, convertidos en vasallos. El caso clásico, que el propio Tucídides examina, es el de Esparta con Atenas. En el siglo V, terminada exitosamente las guerras médicas, la guerra contra los persas, Atenas, que era una ciudad comercial, era una de las ciudades más grandes, si no la más grande de la Hélade, del mundo griego. Tenía zonas de cultivo, pero no muy grandes. En Grecia no se da para eso, pero había generado una red comercial muy grande, tenía una tremenda flota, empezó a subordinar a los contribuyentes a un fondo común que al principio se había originado para tener reserva en caso que los persas atacaran de nuevo, pero poco a poco los atenienses, que al principio eran simplemente los administradores de ese fondo, lo empezaron a exigir de una manera ya más brutal, lo empezaron a usar para ellos mismos, se empezó a crear un imperio de facto. Y los espartanos estaban preocupados. Esparta era una ciudad basada en un régimen de explotación brutal de una clase completa de habitantes con un mucho mayor número que los espartanos, que estaban obligados a cultivar la tierra y a entregar una buena parte de su producción a los espartanos. Eran sometidos. Eran los, ¿cómo los llamaban? Los periecos. Los periecos. O sea, los que periecos significa por peri, que significa algo alrededor, los que vivían no dentro de la ciudad, no eran parte integral ciudadana de la ciudad, sino que eran, como quien dice, los trabajadores explotados. Esos eran los periecos. Existían también, y esta categoría se usaba en otras partes de Grecia, los metecos. El meteco no era un explotado, era alguien que de otra ciudad. No era ciudadano de esta y se dedicaba a actividades que los ciudadanos de esta, los espartanos, consideraban poco dignas, como el comercio. Esos eran los metecos. Pero los periecos eran los explotados. Era una sociedad muy rígida, muy militarizada, en un estado permanente de tensión militar para mantener sujetos a esa población. Y veían a crecer Atenas y empezaron a acumularse resentimientos, envidias y temores, que encontrarían eventualmente una circunstancia, un detonante, pero eso es una historia que alguna vez contaré, quizás si hablo de la Guerra del Peloponeso, que fue lo que detonó. Siempre hay una circunstancia específica, un poco como el balazo en Sarajevo de la Primera Guerra Mundial. Después tenemos, en otras circunstancias, una lucha a veces en sordina, a veces abierta, a veces más o menos escondida y a veces ya de frentón, por recursos limitados. Por ejemplo, las ciudades griegas luchaban por un recurso muy limitado en Grecia, que es la tierra. Entonces, ¿dónde está la frontera entre, qué sé yo, pongamos Corinto y la ciudad del lado, o Atenas y Platea, o Platea y Tebas? Y habían unas guerras chiquititas, era una batalla y el que ganaba la batalla, así como un partido, el último gol gana, se quedaba con lo que se estaba disputando. La tierra era fundamental, la agricultura era fundamental. Otras veces los recursos son los recursos del comercio.
quién es el que llega a comerciar, quién es el que domina los mares, quién es el que tiene establecimientos comerciales ya instalados y monopoliza el comercio con los egipcios, con los asirios o con quien sea. Y eso se va acumulando con el tiempo. Estas cosas no ocurren así. Se van acumulando las tensiones, se van acumulando los conflictos poco a poco. Después tenemos las tensiones internas que sufre toda sociedad entre su sector privilegiado y los demás. Toda sociedad tiene dos, no voy a hablar de clase, que es un concepto marxista que tiene otra significación, llamémoslo dos estamentos, o dos castas, o dos grupos. La élite política, económica, artística, los que mandan, los mejores, los aristócratas viene de ahí, los que somos mejores. Luego está, los griegos le llamaban hoi polloi, no hoy por hoy, sino que hoi polloi, se escribe polloi, la chusma, la masa, la gente sin mayor... Siempre hay ese conflicto en toda sociedad. Ese conflicto está normalmente en estado de inmovilidad, está en estado de estasis, por el peso de las instituciones y todos los mecanismos que la sociedad, la élite tiene para mantener esa estasis. A veces también las religiones juegan un papel como válvula de escape. Esas tensiones a veces crecen mucho y generan una cierta presión para escapar de esa presión dirigiendo la agresión hacia afuera. Después tenemos otra situación que examina muy bien el gran cientista político que yo les he mencionado, Philip Bobbitt, que es el tema de la legitimidad. Toda sociedad, todo Estado, toda estructura que tiene una determinada formación política, una determinada manera de ver el mundo, una determinada forma de dominio de uno sobre otro, tiene que tener una legitimación, tiene que haber algo que justifique eso, porque ningún sistema se puede mantener todos los días a punta de bayoneta. Tiene que haber una aceptación, una tolerancia derivada de un concepto de legitimidad. Por ejemplo, las monarquías absolutas, el concepto de legitimidad era que el poder de los reyes derivaba de Dios, era de derecho divino la monarquía. Una legitimidad distinta es dañina, sobre todo si es una legitimidad de una sociedad más eficiente. Lo que le pasaba al mundo soviético. El mundo soviético tenía su legitimidad en la idea comunista. El comunismo, que va a ser la formación social del futuro, no hay clase, no hay lucha de clase, hay un solo partido porque no hay diferencia entre unos y otros, el hombre nuevo, etcétera. El Partido Comunista es el que maneja todo, pero con toda razón, porque en el fondo está manejando para nosotros, para todos somos parte de la misma comunidad, etcétera. Y luego tenían el mundo capitalista al lado con una legitimidad completamente distinta. La legitimidad de que aquí hay plena libertad para hacerse rico si se puede, y el éxito, y esto es una cosa individual. Esa legitimidad ajena, distinta, ya por solo existir, convierte en relativa la legitimidad de uno. Si existen dos legitimidades, significa que son relativas, ya no son absolutas. Pero si además una de ellas es más exitosa, se genera un tremendo problema. Eso también le pasaba a los espartanos con Atenas, porque Atenas era una democracia y Esparta no. Entonces, estos tipos demócratas en que los remeros de las galeras tienen derecho a voto, realmente se convierten en jueces, en autoridades y les va la raja, eso lo deterioraba a través de múltiples canales. Entonces eso es otro factor que se va acumulando. Después tenemos hasta los temas demográficos. Por ejemplo, y esto lo pongo un poquito en paralelo al tema, he estado siguiendo los análisis de un personaje bastante brillante, un analista que aparece en YouTube. Lamentablemente no anoté su nombre para contarles a ustedes cómo se llama. Algo así como Seyhan, con Z el apellido, parece un apellido árabe o algo así, pero no sé si es norteamericano. Y ha estado harto tiempo contándonos del próximo derrumbe que nadie imaginaría, el colapso de China, entre otras cosas, por la demografía. Porque los temas demográficos efectivamente son muy importantes, pero nadie les da mucha atención. Pero resulta que una sociedad que en una generación o dos pierde a aquellos sectores que son los más productivos, o los que pueden ir a las guerras, los que tienen más energía, los que pagan impuestos, que son más o menos la gente, digamos, entre los 20 y los 50 años, por dar ahora eso ha cambiado, pero más o menos para dar una idea. Los demás se empiezan a convertir en jubilados y otros son muy niños. Bueno, si esa estructura poblacional resulta que los jóvenes
ese segmento, esas cohortes demográficas vitales para la supervivencia y crecimiento de una sociedad disminuyen, se deterioran, esa sociedad está liquidada. Está liquidada nomás, pues. O sea, se muere, biológicamente se muere. Y le está empezando a pasar, dice este analista, a China. Se calcula, y en esto se pueden hacer cálculos porque la demografía es una ciencia bastante avanzada, una ciencia que tiene mucho de matemática, hay mucho datos experimental, o sea, no experimental, hay muchos datos de estudios de población desde hace por lo menos 3 siglos. Es muy difícil parar las lógicas demográficas. Si en un momento dado, por ejemplo, como está ocurriendo en China, como está ocurriendo en muchas partes del mundo, las señoras, las mujeres no quieren tener más de un hijo, no quieren tener ninguno. Bueno, esa sociedad se muere, pues. ¿Y por qué no quieren tener un hijo o solamente uno? En China fue porque se instauró una política de un solo hijo en los 70. Y además porque una gran parte de la población china empezó a abandonar el campo y llegar a las ciudades. Y la vida en ciudades es muy distinta a la vida en el campo. Genera otros valores y otras necesidades que convierten a los hijos en un problema, en una carga, en un costo. Ya no hay donde meterlo. Están viviendo en un departamento. Ya no van a ayudarnos a arar en el campo porque no estamos arando en el campo. Es un costo más de educación, de ropa, etcétera, etcétera. Además, me quita tiempo, yo quiero hacer una carrera. Cuando se establecen esas lógicas, no hay forma de revertirlas. Bueno, ese es otro factor que se acumula en el tiempo. A China esto le partió en el año 70 y estamos en el 2023. Han pasado medio siglo y recién ahora los chinos pusieron el grito en el cielo y están cambiando las políticas y ahora ya están empezando a hacer lo contrario, a tratar de crear incentivos para que las familias chinas tengan más hijos. Bueno, estas son las cosas que se acumulan en el tiempo, estimados amigos, que toman tiempo. Todo toma tiempo. El crecimiento de los árboles, de las plantas, nuestro crecimiento personal, biológico y mental. Pero se nos olvida ese simple elemento que todo toma tiempo y creemos que si algo no ocurre inmediatamente, nunca va a ocurrir. O viceversa, creemos que algo que está ocurriendo igual hoy, mañana y pasado se va a eternizar. Ninguna de las dos cosas. Ni se eternizan ni son instantáneas. Los procesos sociales y de cualquier orden. Los procesos vivos, digamos. Todo lo que se estuvo acumulando en nuestras sociedades, en el mundo, digamos en general, a partir de ese famoso desplome del muro de Berlín, que pareció inaugurar la paz universal, el fin de la historia. ¿Qué pasó? Permítanme primero terminar con mi último bloque de esta temporada. González y compañía, amigos, es el bufet de abogados penalistas que usted necesita si está enredado en un tema penal. O sea, si a usted lo van a llevar a una corte acusado de un crimen, de un delito. O usted quiere acusar a alguien. Justo o injusto, un delito o una situación que está contemplada en el Código Penal. Para eso se requieren abogados penalistas. Y los de González y compañía son abogados penalistas. Varios de ellos fueron fiscales. Por lo tanto, conocen este asunto de la acusación y por lo tanto de la defensa al revés y al derecho. Y han tenido éxitos muy espectaculares, incluso en casos muy difíciles de una persona, no voy a dar su nombre, yo sé quién es, que lo acusaron de un montón de cosas, o lo trataron injustamente, en el ámbito penal, él se defendió con González y compañía, y el resultado es que quienes lo acusaron tuvieron que desembolsar millones de millones porque perdieron el caso. González y compañía, amigos, ahí están los datos. Continúo con la Academia de Música Gigena, que los invita a conocer sus cursos con una primera clase online. Todas las clases son online. La clase online sin costo para que usted vea lo fantástico que es aprender, por ejemplo, piano o toda clase de teclado, canto popular o lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce y traversa, violín y educación de la voz hablada. Esto para los locutores, la gente como yo que tiene que hablar, pero en fin. Online, amigos, Gigena, así se llama la academia, se aprende bien, tiene alumnos en todas partes del mundo, justamente porque es online, y la verdad es que es muy entretenido,
muy, ¿cómo lo dijéramos? Aporta mucho al bienestar espiritual, a la paz, a la satisfacción, el aprender música, créanme. Higiene. Sigo con Miclimo, la empresa chilena que instala la mejor climatización disponible en este momento, no solo en Chile, sino que en todo el planeta, premiada 2 veces, cambia su vida completamente en su casa, en su oficina. Estos dispositivos silenciosos que le filtran el aire, le dan calor en invierno, le dan frescor en verano, a las temperaturas que usted quiera, con la fuerza que usted quiera, y todos operados con fuerza eléctrica y por lo tanto sin peligro, sin olores, sin nada. Y termino con espacioajedrez.com, que a propósito de escopeta, ayer hablé con su propietario, con el maestro internacional Pablo Tolosa, y de algún modo, por ese motivo, desde la conversación que tuvimos, nació la idea del tema Apocalipsis Now. Espacio Ajedrez tiene un montón de cosas para ofrecerle. Estos artículos que están a precio muy bajo, pero que ya casi no quedan. Esta es la segunda partida y se está agotando. Creo que ya se agotó algunos de estos artículos, no sé cuáles. Averigüe usted, que tienen asociado 3 membresías. Usted compra, pongamos, el reloj y recibe 3 membresías para un montón de actividades adicionales en Espacio Ajedrez. ¿Qué está esperando? El ajedrez es un juego entretenidísimo. No crea usted porque ve unas personas sentadas mirando un tablero se están aburriendo. Es lo más entretenido pensar. Es lo más entretenido calcular. Es lo más entretenido y lo más satisfactorio resolver problemas. No importa si uno al final gana o pierde. Resolver problemas complejos. Y para los niños habilosos, este es el mejor ejercicio para consolidar, fortificar y multiplicar su inteligencia. espacioajedrez.com. Bien. En estos tiempos de reposo, digo, es que se acumulan las tensiones y se han acumulado desde la caída del muro de Berlín en un montón de planos. Hemos visto aparecer temas con mucha fuerza que antes ya existían, pero no con tanta fuerza como el tema ambiental, el cambio climático, que algunos culpan a la producción de gases de invernadero y otros científicos, y eso me alarma mucho más, culpan a la conducta del Sol. Acuérdense ustedes que vivimos por ahí una bomba en permanente explosión que es el Sol, toda estrella. Aparecieron los grupos islámicos fundamentalistas y crecieron mucho más de lo que algunos quisieron que crecieran. Algunos los trataron de usar para algunos fines propios y les pasó lo que el aprendiz de brujo, y esos grupos crecieron. El crecimiento de China, que ya no fue simplemente un simpático miembro de la globalización fabricando juguetes de plástico y autos más o menos nomás. Se convirtió en un monstruo económico que todavía no alcanza a Occidente en varias cosas, por ejemplo los circuitos electrónicos, ahí tienen serios problemas los chinos, pero igual crecieron muchísimo. ¿Y quién no compra artículos en China de todo orden? Yo mismo compro en AliExpress muchas cosas. Este lápiz creo que... no, este es norteamericano. El crecimiento de China y las ambiciones de China y las necesidades de China y el impacto que se ha tenido en la economía norteamericana. Recordemos que con Trump y antes de Trump empezaron a decir qué está pasando con nuestras empresas. Resulta que nos están invadiendo los chinos con sus productos y nuestras empresas se han derrumbado. Hay sectores completos de Estados Unidos en que las empresas cerraron. Ustedes se acordarán de esas quejas. Y entonces vino las acciones de Trump, de poner una serie de dificultades a las exportaciones chinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un hecho que fue creciendo con los años. Y después tenemos el tema ruso. El tema ruso. ¿De dónde viene esta guerra? Un día despertó Putin y dijo: voy a hacer guerra con Ucrania para entretenerme hoy día. No, pues, este es un tema que viene de lejos. La relación entre Ucrania y Rusia. Ucrania, bueno, es una historia complicada. En un momento dado fue parte de la Unión Soviética. Importantes batallas de la Segunda Guerra Mundial se libraron en la zona de lo que ahora es Ucrania. La relación entre los ucranianos, étnica y culturalmente no iguales, pero parecidos a los eslavos de Rusia, es complicadísima. La historia de Rusia, que en distintos momentos ha sido atacada y invadida, en un momento dado por los alemanes, en otro momento dado por los caballeros teutónicos, en otro momento dado por los guerreros nórdicos, y que generó una especie de una permanente paranoia con el tema de la seguridad, con el miedo de que una vez más los invadan y los aplasten.
porque además es una sociedad muy encerrada, tiene pocas salidas al mar, y esas salidas al mar están encerradas como el Mediterráneo o el Báltico, ahora están casi encerrados, otra vez marítimamente hablando. Eso es muy viejo. Luego tenemos el tema del crecimiento de la OTAN, que empezó a crecer con la caída del muro de Berlín, y los rusos empezaron a temer que la OTAN iba a seguir creciendo y creciendo, desde luego, que iba a llegar hasta Ucrania, y que con eso, una vez más, iban a aparecer los caballeros teutónicos. Y luego está el tema, los temas internos de Rusia, las tensiones. Es un país con muchas distintas etnias, que no ha logrado nunca ponerse realmente al día en términos económicos por razones culturales, etcétera, que tiene montones de problemas. Entonces, este asunto estaba madurando. Y las primeras manifestaciones se dieron en el 2014, que muchos se olvidarán que un grupo llamémoslo revolucionarios, de ucranianos, se convirtieron en separatistas, fundaron sus propias repúblicas en la frontera con Rusia y recibieron inmediatamente el apoyo ruso. Todo esto venía madurando hace tiempo. Pero se nos tienden a olvidar las cosas, las leemos un día o las vemos un día en la televisión. En el año 2014 vimos que los tipos habían invadido Crimea. ¿Cuándo? No fue el 14, un poquito después. Y después se nos olvida. Pero esas cosas se siguen acumulando, y llegan un momento en que estallan. Y yo veo, y por eso que he titulado este programa Apocalipsis Now, que muchas otras crisis, que no voy a detallarle porque se me está acabando el tiempo, se han acumulado en este planeta, en estos tiempos, en estos lapsos, en estos años de paz, de progreso, de Unión Europea, de globalización. Se acumularon y se convirtieron en un tumor que está explotando y va a salpicar pus para todos lados. Yo les auguro que viene un periodo mucho más duro de lo que hemos vivido, lo que hemos visto a nivel nacional e internacional. Ojalá me equivoque, pero no veo por dónde. Si esto está bastante a la vista, si esto no se necesita ser Nostradamus, esto está a la vista. Está a la vista como cosas que nadie se imaginaba están pasando y que conducen a la guerra. Japón, que prácticamente constitucionalmente se había restado a sí mismo el derecho a tener, digamos, fuerzas armadas, o poco menos, se está rearmando locamente. Estados Unidos, China ha ido haciendo crecer sus fuerzas armadas de una manera, como todo lo que hacen los chinos, a pasos agigantados. En Europa, esa Europa que parecía habitada solamente por guías de turismo, los museos, se están rearmando. El mundo se está rearmando. Y cuando el mundo se rearma, pasan otra vez unos años, las cosas toman tiempo, pero finalmente explotan. Y yo les quiero mostrar dos libros que tienen que ver con el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial. No fue un periodo tan largo como el de la Belle Époque, ni mucho menos, porque es un periodo de solo 20 años, desde el fin de la Primera Guerra al principio de la Segunda, son 20 años. Pero igual ustedes pueden ver, igual son 20 años, y ustedes pueden ver los climas que empiezan a madurar. Estos libros son El Valle Oscuro, un tremendo libro, un panorama de la vida en los años 30 de Pierce Brandon, que me lo voy a tener que releer sin duda alguna, cómo se van acumulando. Apareció Mussolini, ya había aparecido los 30, Mussolini, aparece el año 33, como canciller Hitler, empieza a crecer el nazismo, la depresión, la pobreza, las colas para los alimentos en la Cruz Roja, cómo se empieza a ennegrecer, a ensombrecer el panorama en años que no había guerra. Y luego, más concentrado en Inglaterra que en el mundo, The Long Weekend, el largo weekend del año 18 al año 39, una historia social de la Gran Bretaña entre 1918 y 1939, de Robert Graves, que fue un gran autor británico, ya fallecido, y Alan Hodge. Robert Graves fue un poeta también, me parece. Muy interesante cómo estos periodos de paz, pero que en su seno, en su vientre, hay un monstruo que está naciendo y se está desarrollando, y que por momentos uno lo siente y lo ve, pero no lo quiere ver ni sentir, y se trata de distraer con esta paz aparente, con este progreso aparente.
Hemos estado viviendo en eso todo este tiempo y llegó el momento en que nos van a pasar la factura, como lo hemos visto en Chile, como lo vamos a ver en el mundo. Y yo no me voy a equivocar mucho si les digo y les pronostico que aparte de estos grandes conflictos que se ven venir, Israel, Irán, China, Estados Unidos, qué sé yo, aquí en América Latina también podemos tener conflictos. Sí, señor. Otra cosa que parece imposible, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Bueno, veremos. Ojalá que esté equivocado. Pero, amigos, Apocalipsis now. Now, en estos años. No van a llegar los extraterrestres a salvarnos. Nos van a estar mirando nomás. Tal como un entomólogo mira dos colonias de hormigas distintas guerreando y le parece interesante. Ahora voy a aprovechar de ver cómo se conducen en la guerra. No van a intervenir. Si existen, pero no van a intervenir. O sí, no sé. No creo. Y tampoco nos va a salvar la segunda venida del Mesías. Ni va a pasar nada de todas esas cosas. No va a pasar nada de todas esas cosas. Realmente no veo por dónde, salvo una intervención divina o extraterrestre, digamos, no veo por dónde estos procesos globales y gigantescos, más fuertes que nunca, además, en la historia humana, más peligrosos que nunca, porque ahora tenemos armas nucleares. Y porque tenemos una interacción económica tal que hace más difícil la autonomía económica, no veo cómo vamos a salir de esta situación. ¿Podrá ocurrir un milagro que se produzca una transformación química repentina, un fenómeno catalítico que produzca que el mal de pronto se convierta en bien? Lo veo difícil. No he visto nunca que se haya producido en la historia humana y no veo por qué se va a producir ahora. Pero está todo por verse. Y ahora sí, amigos, me despido. Agradezco una vez más su atención durante toda la temporada. Agradezco los comentarios amables de muchas personas, los comentarios poco amables y que tratan de ser a veces burlones. Bueno, allá ellos, es imposible tener pura gente que lo apoya, uno es imposible, incluso sería una mala señal, creo yo. No se olviden de Ignacio, este niño. Si se olvidaron de cómo mandar, vean cualquiera de los episodios que están en YouTube de este programa y van a encontrar el aviso con los datos de los papás de Ignacio. No se olviden de mis libros, necesito que esos libros vayan saliendo ya de stock. No quedan muchos, pero hay, porque tengo otros en la cola que quiero entregarles a ustedes este año, en el curso del año. Uno muy importante, creo yo, que es la continuación de Insurrección. Y eso sería todo. Voy a tratar de descansar. Me voy a cambiar de asiento dentro de mi casa. ¿Qué otro descanso voy a tener? Voy a cambiarme de libro. Y voy a empezar a jugar más con una maquinita como esta. Una de las muchas que tengo. Esto es una máquina que juega ajedrez. Y juego ajedrez a un nivel bastante decente. Me cuesta no poco ganarla y de repente pierdo. Deluxe Talking Touch Chess. Y eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo en la última semana de febrero. Muchas gracias. Descansen ustedes también. Juntemos fuerzas para el Apocalipsis Now.